Hola, en este video te voy a hablar sobre la hidratación para la administración de quimioterapia. Resulta que para la administración de algunos medicamentos se requiere unas hidrataciones específicas para evitar toxicidades o complicaciones después de la administración de quimioterapia. Los medicamentos en los cuales se requiere hidrataciones especiales son de los platinos, pues más que todo el cisplatino, un poco menos el carboplatino. En los anticuerpos monoclonales, sobre todo para evitar lisis tumoral, en algunos de ellos que ya hablaremos específicamente, y también para evitar las reacciones de hipersensibilidad. Medicamentos como los bifosfonatos por la eliminación renal y por el uso en las hipercalcemias malignas también se deben hidratar. En el metotrexate altas dosis, que ya vamos a ver, en la ifosfamida, en la ciclofosfamida altas dosis, y como les venía diciendo, en los que se tenga que hacer prevención de la lisis tumoral, que se detecte que hay este riesgo cuando se administra el protocolo de quimioterapia, requerirán una hidratación exhaustiva. El cisplatino, por ejemplo, es un medicamento altamente nefrotóxico, eso hay que tenerlo muy claro, y por eso es uno de los medicamentos que tiene una hidratación muy rigurosa. El paciente debe tener la hidratación al menos 1 o 2 horas antes de forma exhaustiva de vía intravenosa durante el tratamiento en la unidad de quimioterapia, porque el paciente realmente debería tener una hidratación desde el día antes, la cual va a ser vía oral, y va a tener también hidratación como mínimo unas 6 horas después, y el paciente va a seguir tomando líquido en su casa. Cuando las dosis de cisplatino superan los 60 miligramos metro cuadrado, podemos hablar de que las hidrataciones deben ser hasta de 3.000 mililitros, y cuando superan los 75 miligramos metro cuadrado debemos hacer uso de manitol, que es un diurético para forzar la eliminación del medicamento. Y también vamos a hacer el uso de hidratación con magnesio y con potasio, ya que hay pérdidas de estos electrolitos durante la infusión del medicamento. Con eso evitamos otras toxicidades generadas por el cisplatino. Otro medicamento con el cual debemos hacer una buena hidratación es el metotrexate. Esta hidratación se usa específicamente cuando tenemos dosis altas del medicamento, como se utiliza por ejemplo en tratamientos de leucemia linfoide aguda, como en el hipercivad, o en tratamientos de los sarcomas que tienen unas dosis muy altas de metotrexate. Para esto se hace la administración de líquidos con bicarbonato. La idea es lograr una alcalinización de la orina, tener un pH entre 7 y 8, idealmente 8, para la administración del medicamento. Lo ideal es que tuviéramos unas 24 horas o como mínimo 12 horas antes la hidratación del cuerpo antes de iniciar la infusión del metotrexate. Otra cosa importante es que los pH se van a realizar cada 6 horas para evitar que haya una modificación del mismo y lograr hacer unos cambios en las concentraciones de las mezclas con bicarbonato para asegurar que el pH se mantenga por encima de 8 y evitar complicaciones con eso. Ya algo adicional como al tema de la hidratación, es importante mencionar que es necesario administrar folinato de calcio, que es un medicamento que hace como un rescate de las toxicidades del metotrexate para evitar el daño renal. Hablando sobre otro medicamento que requiere una hidratación especial, es la ifosfamida. En cuanto a esto, las dosis menores a 1 gramo van a requerir en un total de 1.500 mililitros. También es importante que tengamos claro que cada paciente es un mundo aparte. Hay pacientes que pueden tener limitantes, ya sea por la edad o por comorbilidades, en cuanto a los volúmenes que vamos a administrar. Obviamente, si a un paciente se le va a poner un medicamento que es nefrotóxico, debemos contar con una buena función renal o hacer los ajustes en las dosis que sean necesarios.
pero también debemos tener claro que puede haber modificaciones en la cantidad de mililitros que les estoy mencionando. Cuando las dosis superan el gramo de ifosfamida, entonces la hidratación puede llegar incluso hasta 3.000 mililitros o 3.500 cuando están en dosis que los pacientes pues están hospitalizados. De estos medicamentos tenemos administración de infusión continua y por eso vamos a tener el uso pues de hidratación con solución salina normal para la administración de esta hidratación. Algo importante es que esa hidratación debe estar conectada con la administración de un medicamento que se llama Mesna. La Mesna va a evitar que la ifosfamida haga un daño en el endotelio de la vejiga, produciendo cistitis hemorrágica. De hecho, pues no tanto por el daño renal, sino adicional por la probabilidad de que exista una cistitis hemorrágica, es que se hace esta hidratación exhaustiva. La Mesna se administra casi que en igual dosis de la ifosfamida, siendo 1 gramo de ifosfamida, pues 1 gramo de Mesna, y la Mesna pues ya puede tener algunos cambios en cuanto a la administración, que puede ser entre el 80 o el 100% de la dosis de ifosfamida, y se puede administrar de diferentes formas, en coinfusión, en 2 horas o en la hora 0, en la hora 4 y en la hora 8. Diferentes protocolos puede haber, pero siempre irán juntas la hidratación y la utilización de Mesna en ifosfamida y también en la ciclofosfamida. Pero en ciclofosfamida solo vamos a utilizar este medicamento y esas hidrataciones exhaustivas cuando las dosis superan 1 gramo. De resto vamos a utilizar los protocolos normales en la administración. Con respecto a los bifosfonatos son medicamentos que son terapias adyuvantes, no son medicamentos citotóxicos que se utilizan para el manejo de la prevención de eventos osteolíticos derivados de las metástasis óseas o para evitar las hipercalcemias malignas. Dentro de estos medicamentos están el ácido zoledrónico, el ácido ibandrónico y el clodronato. En estos medicamentos los más utilizados son el ácido zoledrónico y el ibandrónico. Siempre debe haber administración de aproximadamente 500 mililitros de solución salina normal al 0.9% en ambos medicamentos, excepto cuando hay hipercalcemia maligna. La hidratación debe ser mucho más exhaustiva y pues también irá de acuerdo al peso del paciente. Otra hidratación muy puntual es el caso de la lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral es considerado una urgencia oncológica. Por lo tanto, los pacientes en los cuales se detecte el riesgo de presentarse este síndrome, que es sobre todo cuando hay unas masas muy grandes, en tumores en los cuales son muy sensibles a la administración de quimioterapia, o sea, produce una muerte celular muy rápida y va a haber liberación de sustancias que pueden ir acumulándose en el riñón, generando un daño bastante grande. Entonces, utilizamos esas hidrataciones y hacemos uso de un medicamento adyuvante como es el alopurinol. En este síndrome lo que hace es que al salir todas estas sustancias de las células se forman como unos cristales que bloquean los microtúbulos, y por eso pues es necesario también el uso de diuréticos para esa administración. Pues no es del tema pues de hablar específicamente del síndrome de lisis tumoral, pero es importante que conozcan un poco que va a haber pues alteración de la creatinina, obviamente, que va a haber alteraciones del potasio, del calcio, del fósforo, y que en los pacientes que tenemos riesgo de presentar eso, pues hay que hacer monitoreo continuo de estos electrolitos para verificar pues si se está presentando o no. Para concluir, en este video lo que hicimos fue hablar sobre la hidratación de algunos medicamentos. En los anticuerpos monoclonales utilizamos solución salina normal a 0.9%, que va a ser sobre todo para evitar el síndrome de lisis tumoral y para evitar las reacciones de hipersensibilidad. Medicamentos como el cisplatino podemos hacer uso del manitol y vamos a tener hidrataciones con potasio y con magnesio. En el caso de la ifosfamida o la ciclofosfamida en altas dosis, vamos a hacer uso de hidratación también con solución salina normal,
con la adición de un medicamento mesna para evitar la complicación de cistitis hemorrágica. En el metotrexato, específicamente altas dosis, vamos a hacer uso del bicarbonato para alcalinizar la orina. En los bifosfonatos, para evitar la alteración de la función renal, también vamos a tener hidrataciones con solución salina normal. Y en el caso del lisis tumoral, pues vamos a tener un control de los electrolitos y uso de alopurinol para la prevención de este síndrome.